Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, estamos en el mes de febrero, mes por excelencia del amor y de la amistad, ¿vale? Por eso hoy nos acompañan junto a Hermes y a Hécate, tradicionales del canal, Afrodita, Eros y el gran maestro, ¿vale? Porque son los arquetipos típicos del amor. No solo del amor en pareja, sino del amor familiar, del amor personal, del autoamor y bueno, de todo lo que es la energía del amor que es tan importante mantener y gestionar, ¿vale? Porque la energía del amor universal, del amor que escapa a la comprensión humana, de ese ágape, de ese eros, de ese amor de alma, es súper importante para nuestra vida, para nuestro cuerpo emocional y para lo que es nuestro alma, ¿vale? Nuestro alma fundamental. Así que vamos a hacer una tirada del amor para todo el mes, todo el año, perdón, todo el año 2025. Ya sabéis que para mí el año natural comienza en marzo, así que vamos a hacer una tirada horóscopo a horóscopo de cómo va a ser la energía del amor influyendo o influenciando cada uno de estos horóscopos. No olvidéis, ya os lo puse en el último serie de vídeos sobre el horóscopo, que no es solamente ver vuestro signo, sino también vuestro signo solar y vuestro signo lunar, ¿vale? Si no sabéis cuál es vuestro signo solar o vuestro signo lunar, dejádmelo en comentarios y yo me pongo en contacto con vosotros para determinar cuál es... pues eso, cuál es vuestro signo, ¿de acuerdo? Y una cosita más, si al final la tirada sale un poco nefasta y queréis un ritual para el amor, dejadmelo también en comentarios porque tengo uno subido muy facilito, solo se necesita una vela rosa o blanca, un poquito de pétalos de rosa, azúcar, canela, algo muy sencillito para atraer el amor a vuestra vida. Así que si queréis ese vídeo, también dejádmelo en comentarios y os mando el enlace para el mismo, ¿vale? Y ahora, sin más dilación, vamos a comenzar. Como digo siempre, comenzamos. Géminis, veamos qué nos depara el año 2025 en el amor para Géminis. Ya habéis visto la tirada de febrero, ahora tenéis que ver qué tal va a iros en el amor, Géminis, durante 2025. Las cartas han salido volando, han salido disparadas. Estas son vuestras cartas. Veamos qué nos dicen también los oráculos. Géminis, amor 2025. Géminis en el amor 2025. Quien dice amor habla de cualquier tipo de relación, relación social, relación de familia, de pareja, de amistad, ¿vale? Amor propio también. Así que veamos. Cartas para Géminis en el amor. Es importante también que con este oráculo voy a utilizarlo también para una tirada de tarot terapéutico, tarot evolutivo, a ver qué tal os va. Géminis en el amor en 2025, Géminis en el amor 2025. ¿En qué no se deben centrar? Bueno, ya han contestado ellas solitas. Ya se saben la tirada. Empezamos por el tarot. Veamos qué nos dice el tarot. Bueno, interesante tirada, porque además contempla bastantes opciones. Creo que Géminis, en algún lado, estáis con algunos Géminis, hay una influencia importante, tal y como están los astros, año de la serpiente, año 9, ¿vale? Hay una influencia importante en vosotros, en las que puede haber bastante, además con mucho Mercurio retrógrado, que esto os afecta bastante, puede haber bastantes problemas de comunicación, problemas de llegar a tiempo, de puntualidad, de comunicación, que pueden afectar a vuestras relaciones sociales en cualquier forma, ¿vale? También en vuestras relaciones de amistad. Esto, pues bueno, tenéis que aprender a encauzarlo, a encaminarlo y a dirigirlo de forma correcta. Algunos de vosotros estáis en una relación que no parece estar avanzando, que parece estar un poco atascada. Al principio era muy pasional, ahora está como un poco estancada y casi que se parece que sea una relación más por el interés o una relación como que lleváis 3 semanas pero realmente parece que llevaréis 40 años. En este caso, bueno, pues las relaciones tenéis que fijaros bien en eso e intentar que no os coma la rutina, intentar que no os coma la monotonía, estar atento a señales de que esta relación pueda ser adecuada o no e intentar pulir esta relación para que de alguna forma prospere, porque tenéis la capacidad de hacer que esta relación prospere.
Por otro lado, veo que algunos Géminis que estáis divorciados, además lo veo muy claro, vais a entrar en un proceso judicial, ¿vale? O en un proceso karmático al menos, en el que vais a salir beneficiados, al menos beneficiados económicamente. Si habéis pasado por una situación de malos tratos, en el que han abusado de vosotros, en el que de alguna forma os habéis tenido que separar porque no podíais más con la relación y os habéis metido en algún proceso judicial o no, al menos kármicamente vais a resultar favorecidos y beneficiados, y esto os va a llevar a sanar algunas heridas, a mejorar el bolsillo en algunos casos y en cualquier caso a poder establecer lazos para generar una nueva familia. Por otro lado, también creo que como Géminis, que sois bastante duales, tenéis que empezar a entender esa dualidad que tenéis en la que podéis generar confusión en vuestras parejas y en vuestros amigos, porque por un lado os ven con la cara A, pero por otro lado os ven con la cara B y no son capaces la gente de entender, eso genera confusión. Entonces, tenéis que de alguna forma intentar equilibraros a vosotros mismos, entender como cara A vuestra cara B y como cara B entender a vuestra cara A y entender que si vosotros mismos estáis cruzados en ese sentido, el resto de la gente le genera confusión y que de alguna forma tenéis que hacer ese tránsito entre A y B de una forma más cómoda o más agradable. Si este año estás pensando en casarte, mudarte o quedarte embarazado o embarazada, enhorabuena, porque es vuestro año. El año es el momento ideal para empezar a emprender un proyecto de vida tipo embarazo, casamiento o incluso, pues eso, iros a vivir juntos, dar un paso más a la relación. Es buen momento para ello, si estáis en esa fase. Veamos qué nos dice el oráculo. Bueno, tenéis a Hermes, tenéis a Perséfone, al guardián del fuego y a la fuerza de la gravedad. Desde luego este año no vais a estar solos. Creo que en el tema amistad, vais a estar bastante contentos. Creo que vais a ser unas personas súper sociables, a pesar de ese Mercurio retrógrado que os lleve a retrasos, a impuntualizaciones o a falta de comunicación. Siempre vais a estar como rodeados de gente. Además va a ser un buen año para empezar a conocer a más gente, nuevos amigos, nuevas amigas, nuevos compañeros de trabajo, nuevas personas con las que relacionaros, ¿vale? A nivel personal, interior, creo que vais a tener una transformación. Va a ser como una especie de cambio de chip en el que vais a madurar. Tenéis la influencia de Perséfone haciendo que podáis madurar, que dejéis de ser unos niños emocionales a nivel sí, emocional, para transformaros en algo un poco más grande, un poco más maduro, ¿vale? Y esto va a afectar sobre todo también a los Géminis de ascendente Géminis e incluso a los lunares, ¿vale? Y finalmente tenemos al guardián del fuego que está hablando de la pasión. Es una necesidad de todos los Géminis, pero sobre todo a los solares Géminis, de encender vuestra pasión, ser mucho más pasionales, mucho más activos, ser más incitadores a escuchar a los demás, quedar con los demás, relacionaros con los demás y de esta forma hacer retroalimentación positiva a lo que os decía de que este año vais a ser vuestro año social, digamos. Es vuestro momento para convertiros en animales sociales. En el amor, bueno, tenéis que aprender a mantener el espacio, ya os lo he dicho, a mantener un poco el espacio con vuestras parejas, con vuestras familias, ¿vale? A aprender a escuchar a los demás, a darle espacio a los demás. No sois una persona, sois dos, entonces sois un poquito intensitos, intensitas. Entonces es bueno, sano, que deis vuestro espacio con el resto de la gente, de forma que la gente no se sature, ni se confunda, ni se ofusque con vosotros o con vosotras. Por otro lado, es importante, esto es un mensaje universal para cualquier Géminis en cualquier versión. Haz planes y céntrate, es decir, establece una estrategia y cíñete a esa estrategia. Los Géminis sois dispersos por naturaleza. Yo creo que eso es incluso a nivel metagenético, eso es epigenético, perdón, eso es intrínseco a vosotros, ¿vale? Entonces, intentar de alguna forma poner el focus de atención en aquellos planes sociales, amorosos, de pareja, de familia que queréis hacer y ceñiros a ese plan, ¿vale? No improviséis y no volváis locos al personal. Y bueno, es una buena carta porque quiere decir que aquellos que estéis solteros o solteras o tengáis una relación así medio tal, en verano vais a encontrar vuestra pareja final, una pareja que os va a llenar, que os va a dar mucha felicidad, mucho disfrute,
os va a llenar de amor propio también, va a ser una situación de llenaros de amor propio. Y aquellos que os digo, como que tengáis una relación medio-medio, para verano, pues se va a terminar de declarar la relación como algo bastante positivo. Así que, bueno, enhorabuena Géminis, porque creo que este año, el año 2025, vais a triunfar en el amor. Sin más, me despido, darme like al vídeo para que haga más contenido como este, compartirlo con aquellos que creáis que necesitan escucharlo para que pues bueno, pues ellos también sepan qué mensajes trae el amor 2025 para ellos. Suscribiros si no lo habéis hecho ya, darle a la campanita para poder tener más estar al día de contenido como esto, porque si os suscribís y no le dais a la campanita, pues no os enteraréis de nuevo contenido. Y nada, insisto, difundirlo, comentarme, dejarme likes, decirme por qué habéis llegado al canal, por qué habéis llegado a ver el canal de Géminis en concreto. Y nada, vuestro signo, vuestro regente, vuestro lunar, todo me viene bien. Compartirme, decirme y comunicarme, ¿vale? Un abrazo de luz y hasta pronto.